la profesora, bueno, la doctora Luciano y la doctora Marcelo. Damos la bienvenida a la presentación de este libro. Esta actividad está programada, la de asistencia, y le damos la palabra al director del departamento para que la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido a nuestra especialista de hoy día que nos va a presentar su libro. Un saludo formal para la inicio de la actividad, lo que se va a leer. El libro que nos convoca se llama El Mundo Clásico, Tendencia de Actividad y Seguridad de Organizaciones. Es parte de una colección que ha reunido los trabajos presentados en la última jornada de humanidades realizada en nuestra universidad. Fíjense que la primera versión de la jornada se desarrolló allá por el año 2013, exactamente que de forma presencial, y fue a lo largo de 3 días, y con poco más de 18 ponencias y más de 6 conferencias de trabajo y trabajo académico. En ese entonces participaron ya la doctora Martina Muro y la doctora Marcela Pérez como compañeros del libro. Ambas han hecho aportes fundamentales. La primera Valentina, desde la filosofía, y la segunda, Marcela, desde la iconografía. También ellas han significado los clásicos y los han observado desde otras perspectivas. Se hicieron partícipes de un encuentro que buscaba, como decía en ese entonces la convocatoria, generar un estado de la cuestión respecto a los estudios que la teoría se dedica al mundo clásico y naturaleza. En dicha ocasión fueron 6 las mesas de discusión y se sumaron académicos y académicas de todas partes del país. Contó con la colaboración del Departamento de Historia, que nos voy a representar, pero también de Filosofía, en ese entonces, Lingüística, Literatura, Educación, Medicina y Cultura de nuestra universidad. Contamos con una charla de un astrónomo que colaboraba en esta becaria de directos. Fue con todo esa primera versión un precedente fundamental para pensar en las oportunidades de este espacio de reunión de reflexión, pero además para perpetuar este foco evidentemente interdisciplinario y globalista de la actividad. Aunque no hubo una actividad oficial de ese primer encuentro, quedaron registrados muchos registros de esa actividad. La segunda versión se realizó 3 años después, en el año 2016, y se centró en la progresión de los clásicos desde o para Latinoamérica, y contó con más de 21 ponencias y 26 conferencias magistrales desarrolladas también a lo largo del día. Y la ocasión tuvo 6 mesas de discusión, pero además se sumó una mesa de estudiantes de grado que ofrecieron interesantes y valiosas investigación. La organización y patrocinio de la actividad de nuevo estuvo a manos del Departamento de Historia, pero esto no impidió que el carácter interdisciplinario y el enfoque crítico de esta actividad. El objetivo en este sentido fue discutir diversas perspectivas, pero desde nuestro locus, como diría Walter Minolo, y fomentar un espacio de discusión novedoso. Este encuentro resultó el primer libro impreso y digitalizado sobre la jornada de humanidades. Fue publicado en enero de 2019. Su lanzamiento también convocó a destacadas académicos del país, que buscó facilitar la difusión abierta y gratuita de una demanda amplia de interés universal acerca de temas lejanos a un público diverso y también que buscaba ser ideológico. La tercera versión de la jornada se realizó el año 2018. A lo largo de 2 días del encuentro, contó con 12 ponencias, 3 conferencias y 6 mesas de discusión. En esa ocasión también contamos con la participación de la doctora Marcela Pérez, como miembro del comité evaluador, pero también como conferencista. También se sumaron colegas de Argentina y España, y el foco del encuentro se centró en las mujeres. En sus diversas representaciones, comentando con ellos, no solo el intercambio disciplinar, sino también y sobre todo, ofreciendo una perspectiva de género, un contexto especial para nuestro país, porque no resulta para los continentes debido a la realidad política. Y ese encuentro resultó el segundo libro impreso, digitalizado, que se empezó a publicar en marzo de 2021, y también fue difundido y compartido de material de los trabajos que se hicieron en ese encuentro. La cuarta y última versión realizada de forma telemática en el año 2020 fue una versión más breve, pero no menos rica, que duró 1 día. Y contó con 10 ponencias, 4 mesas y 2 conferencias magistrales. Presenciamos colaboraciones de colegas de diversas universidades de Chile y nuevamente colegas argentinos y españoles. En ese sentido, la virtualidad jugó a favor de un encuentro que acogió propuestas que se enfocaron en las
visualidades y la representación. El énfasis por ello estuvo en la imagen que se evocan en forma iconográfica, pero el bien de aquellas que se graban en la mente. Aquellas imágenes perpetuadas por el canon occidental y sobre todo aquellas que nos hacen descubrir las diversas apreciaciones que existen en el mundo real. Dicho encuentro se plasmó en este tercer y último libro que estamos hoy día presentando. En esta ocasión no hay una versión impresa de la comunicación, pero sigue existiendo la FAC de difundir de forma sencilla las potentes reflexiones que se han gestado en forma de la jornada de humanidades, y sigue fomentándose el espíritu interdisciplinario, culturalista y localista que hasta ahora han tenido. En este sentido, el Departamento de Historia ha ofrecido espacios para discutir en torno a los clásicos, desde perspectivas novedosas, menos ortodoxas, más hermenéuticas y, por qué no decirlo, más latinoamericanas. Ello porque somos unos convencidos de que la historia es una interpretación de los mismos relatos que va cambiando con el tiempo, que nos invita a repensar a los clásicos, sin perpetuar y focalizarse en las visiones eurocéntricas y etnocéntricas que históricamente han tenido esta parte de. Finalmente, no puedo terminar mi intervención sin mencionar a la profesora doctora Ana Francisca Viveros, verdadera motor impulsor de esta iniciativa, que hoy no se encuentra presente y que se encuentra haciendo uso de su presencia prenatal. Queremos aprovechar esta instancia para felicitar a la doctora Viveros por su constancia y dedicación para desarrollar el espacio de intercambio académico creado con la jornada anual. El compromiso del Departamento de Historia es y seguir apoyando este proceso. Y a propósito de la profesora Ana Francisca, tengo un mensaje de ella que les voy a leer antes de continuar nuestra actividad. Señor director del Departamento de Historia, doctor Rolando Álvarez, queridas académicas, Valentina Burro y Marcelo Murillos, estimados y estimados colegas, queridos y queridas estudiantes. Me siento muy orgullosa y feliz por esta instancia de encuentro, aunque también triste por no poder acompañarles de forma presencial. Hoy tengo 8 meses de embarazo y estoy por licencia médica. Sin embargo, sigo con la atención de la transmisión en vivo de la actividad, así como las bambalinas de la misma. Quienes me conocen pueden dar fe que estas jornadas, así como los resultados de ellas, son fundamentales en mi profesión, pero también en mi vida, y por lo mismo, no solo quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, su apoyo, su interés y su aporte a este espacio de reflexión y crecimiento, sino también invitarles a que compartamos y discutamos el libro que hoy nos convoca. Su difusión, como los libros de las jornadas anteriores, son abiertos y gratuitos justamente para fomentar el interés por los clásicos desde perspectivas más culturalistas e interdisciplinarias, para que los repensemos una y otra vez desde visiones renovadas y para que sigamos aprendiendo sobre sus formas de apropiación y recepción. Gracias entonces por ser parte de este trabajo colectivo y gracias sobre todo al Departamento de Historia por el apoyo y el espacio. Les abrazo a cada uno de los presentes, especialmente a Valentina y Marcela, que nos ofrecen su reflexión y análisis. Les envío un saludo cariñoso y agradecido. De eso que ya está viendo la transmisión en vivo, así que voy a presentar la primera de nuestra actividad, la doctora Marcela Puyol Poblete. Ella es doctora de Historia Antigua por la Universidad de Pisa, profesora de Historia y Geografía y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y es además parte del equipo académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la distancia a Ana, esperando que su embarazo siga avanzando lo mejor posible y dentro de poco tengamos otro integrante de esta compleja humanidad. También agradecer al Departamento de Historia por la invitación y por la promoción de una iniciativa tan loable en un territorio tan alejado de la antigüedad clásica, ya que eso tiene mucho valor. Y además, vista el acompañamiento, porque esa parte yo no la sabía, me imaginaba que iba a ser algo mucho más reducido en mi persona. Agradecer a los estudiantes que están, los y las estudiantes,
porque más allá de quizás alguna eventual situación que nos ha empujado a venir, esperamos que estas ocasiones se vayan repitiendo, porque la universidad es justamente un espacio donde no solamente se crece a partir del conocimiento que se alcanza en aula y el conocimiento que se logra leyendo, sino también estas instancias que son presentaciones de libros, congresos, discusiones, y también los encuentros, podríamos llamar callejeros, en el profundo sentido de la palabra, con los académicos y las académicas, y las conversaciones que se dan. En estos 2 años que tuvimos de ausencia de ese tipo de relaciones, y hablo desde la propia experiencia, yo trabajo en Valparaíso, que fue muy duro, y creo que también fue muy duro para los estudiantes, porque carecieron de este tipo de circunstancias, que en principio cuando uno es joven, como la mayoría de ustedes, uno quizás no las valora mucho, porque a veces puede encontrar una instancia formal, no más. Pero con el correr del tiempo y con los años, se van a ir dando cuenta que son estas otras experiencias las que también a uno lo enriquecen y van a constituir aquello que luego cuando egresamos llamamos profesional universitario. Entonces, viendo el motivo que me convoca, yo voy a leer para no distraerme, visto que hay un tiempo limitado. En segundo lugar, luego del agradecimiento que señalé, destacar, como algo señaló, pero me pareció que era importante indicarlo, que la obra está disponible en formato PDF a través del web del Departamento de Historia de la USACH, decisión que valoro y considero particularmente generosa. Se agradece, sobre todo pensando en los y las estudiantes. Por otro lado, obras de esta naturaleza permiten seguir cultivando el conocimiento sobre la antigüedad clásica, y por lo mismo también se agradece la permanencia de la iniciativa que le dio origen. En este sentido, sin duda, tanto el empuje de la propia Ana como de los estudiantes que allá por el 2013 fueron los primeros que asistieron y a lo largo del tiempo han continuado esta jornada, se constituyó en un hito referente a nivel nacional de los estudios clásicos. Otro aspecto muy valorable que el libro viene a representar en términos físicos. Hoy, cuando ya han pasado varios años desde la primera, valoramos estas iniciativas y valoramos no solo a quienes las presentan, sino también a quienes asisten y a quienes, como en este caso, construyen, editan la obra. En cuanto al texto que nos convoca, destacamos en primer lugar que a través de un total de 162 páginas revisamos 9 artículos de las 13 comunicaciones que incluyen las conferencias plenarias que se dictaron, expuestas en la 4ª jornada de Humanidades, el mundo clásico y su trascendencia en la actualidad, realizada en noviembre pandémico del 2020. Sobre las citadas publicaciones, sin duda cada una es una oportunidad para ver, pensar y reflexionar sobre la vigencia de lo clásico. Pero una reflexión que invitamos a pensarla como una reflexión dinámica. Lo clásico no es un objeto sobre el que nosotros nos sentamos a contemplar. Lo clásico tiene que ver con aquellas características que se dieron en ese periodo y que de una manera u otra se perpetúan en nosotros, incluso más allá de nuestra propia voluntad. Decir que la democracia proviene de la antigüedad, el concepto de belleza proviene de la antigüedad, el concepto de derecho en el sentido civil proviene de la antigüedad, la filosofía proviene de la antigüedad, el origen de las ciencias proviene de la antigüedad, el origen de la literatura más pura, tanto la clásica, literaria propiamente tal, hablando en narrativa, como la trágica y la poética, tiene una deuda enorme con el mundo antiguo, aunque el mundo antiguo no las creó. Y así podríamos seguir pensando en las religiones. Pensemos aquella religión que nos marca como cultura, más allá de nuestras convicciones personales. Somos hijos de la cultura cristiana occidental, y esta cultura incluso representa a sus creencias con códigos que provienen de la antigüedad. En nuestro imaginario, si lo confesamos, Dios lo imaginamos como Zeus.
La obra que recoge todos estos artículos está enmarcada por una, podría decir, encantadora portada, porque en esta portada encontramos al fantástico centauro del Escambí, que es un pequeño objeto arqueológico que ustedes pueden ver a través de la imagen que se reproduce, que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Eretria, en la isla de Eubea, en Grecia, eso está muy cerca de Atenas, y que nos insinúa el tenor de la obra. La obra busca visualizar aspectos del mundo clásico, pero al visualizarlos, como dije recién, no es para solo contemplarlos, como si fueran un objeto de antigüedad. No, es una relación dinámica con el pasado, donde lo observamos, como dije, lo cuestionamos y lo revalidamos o simplemente lo negamos. Dentro del conjunto de los artículos, destacamos en otro frente dos tendencias. Por una parte, aquellos dirigidos al análisis de un tema propio de la antigüedad clásica. Por ejemplo, el trabajo de Elsa Rodríguez, de Emiliano Muis, de Paulo Donoso, de Patricia D'Andrea, de Patricio Geria, de Andrés Sá. En total son 6 artículos que siguen esta línea, o sea, se concentran en la antigüedad, toman un tema, lo proponen, lo cuestionan y plantean ideas. Por otro lado, hay otro pequeño grupo, que son aquellos que sobre la base de un tópico tomado en la antigüedad clásica, lo proyectan a la posteridad. Aquí encontramos 3 artículos, el de Gustavo Cataldo, el de Estefania Calderón y el de Álvaro Salazar. Desde otra mirada, a las publicaciones ya señaladas, podemos observarlas en la llamada perspectiva de género, la cual muestra, y acá hay un dato interesante cuantitativo, que de las 9 publicaciones, solo 3 están firmadas por autores. Elsa Rodríguez, Patricia D'Andrea y Estefania Calderón. Y en cuanto a las temáticas, notamos un detalle sobre el que hay que poner la campana de alarma. Solo una de las 9 publicaciones aborda un tema directamente vinculado al género. Este es, además, no casualmente, abordado por Elsa Rodríguez, o sea, una autora. Nos referimos al artículo como una álgama de visualización de la belleza de Elena en la tragedia homónima de Eurípides. Aquí nos parece importante reflexionar brevemente. Sí, porque estas 2 pequeñas observaciones cuantitativas ponen en evidencia, todavía hoy, en pleno siglo XXI, la necesidad de visibilizar a las mujeres estudiando y publicando la antigüedad. Y la urgente demanda por aumentar dicho número. De ahí la trascendencia de estimular a las nuevas generaciones para motivarlas a embarcarse en la tarea investigativa. Esto significa pasar por una primera etapa, obligatoria, cual es la de leer todo lo que se ha escrito sobre el tema, incluso aquello que no nos gusta. De esa manera podemos avanzar con una base desde la experiencia. Asimismo, también invitamos a los nuevos estudiantes de historia de esta universidad a seguir abriendo caminos investigativos alternativos. El mundo clásico está plagado de contenidos aún no abordados, y ahí hay nichos temáticos que están esperando a las nuevas generaciones. La observación del pasado se debe hacer sobre la base de una crítica que nace en el presente. Esa es la manera de mostrar a la historia como una ciencia social, o al menos como una disciplina científica, como decía Rodríguez. Dando otra panorámica al texto, ahora nos detendremos brevemente en la orientación específica de cada artículo. Primero, rescatar que las 9 publicaciones cubren diversos ámbitos, lo cual se agradece porque matizan y ofrecen un ángulo interdisciplinario a diversos ámbitos que ofrece este periodo. Por otro lado, también subrayar lo que recién rescatábamos respecto a que el tema de género todavía muestra carencias en lo que hacen los investigadores de Chile, y también no es solo género en la pluma, sino en los contenidos. Por otro lado,
En cuanto a los artículos, el de Emiliano Buis, ahora vamos a hacer una referencia en orden de su presentación, que él es un abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires. En su artículo sobre retórica visual, se ocupa del diálogo entre el arte y la política, a partir del análisis de dicho documento arqueológico y artístico, que corresponde a la llamada Escuela de Samos. Algo similar realiza Paulo Donoso, historiador, profesor del Instituto de Historia de la Católica de Valparaíso e investigador con CONDECYT. Pero en el caso de Paulo, la investigación se dirige al conocido grupo escultórico Los Tiranicidas, pieza considerada por el autor esencial para entender las tasis en la Grecia clásica. En cuanto al texto de Patricia D'Andrea, licenciada en Letras, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, indaga sobre un campo más reciente, el estudio de las emociones. Y para eso estudia la repugnancia somática y el diálogo moral que genera, como fenómeno de indignación en la tragedia y su proyección en la actualidad pandémica. Recordemos que esta obra congrega exposiciones que se realizaron en noviembre de 2020, que estábamos digamos, en el ardiente pandemia. Por su parte, Patricio Geria, profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, analiza el rol potencial de la mimesis dentro de la pedagogía de Diógenes. El siguiente texto, de Gustavo Cataldo, profesor de la Universidad Andrés Bello en Chile, estudia el arte griego del siglo VI y V a través de la escultura, dialogando con las lecciones estéticas escritas por Hegel y el análisis ofrecido por Johannes Winckelmann, quienes, para señalarlo sobre todo para los estudiantes, para que el nombre algo les diga, Johann Winckelmann es considerado el fundador de la historia del arte y de la arqueología como disciplina moderna. Por su parte, Andrés Sáez, profesor de la Universidad de la Frontera del sur de Chile e investigador con CONDECYT, a partir de la revisión de la iconografía numismática del Principado de Adriano y Antonino Pío, propone observar la memoria geográfica testimoniada en dichas fuentes, considerado por el autor un elemento de identidad cultural imperial interesante de ser visibilizado. En el penúltimo artículo, Estefania Calderón, licenciada en Historia y estudiante de la Universidad Andrés Bello de Chile, propone un estudio inscrito en lo que llamamos actualmente la recepción clásica, donde a partir del estudio de Joaquín Larraín de Granadillas, un personaje intelectual muy importante en el siglo XIX chileno, abogado, presbítero y teólogo, dedicó gran parte de su vida a la educación y a la promoción de las publicaciones, ámbitos en los cuales trabajó sobre la base de la difusión de la enseñanza del latín, considerada un elemento clave en la constitución de la identidad nacional durante el siglo XIX. Por último, Álvaro Salazar, profesor de la Universidad de las Américas de Chile, también se ocupa de un tema dentro de la línea de la recepción clásica. En este caso, se contacta con el ámbito de la traducción. En este caso, él, ¿qué hace? Aborda la visión de Grecia, o utilizando un término clásico, la Hélade, desde la mirada de los traductores romanos y los modernos. De esta manera, encontramos que la obra que estamos presentando ofrece una mirada renovada, interdisciplinaria, podríamos decir activa, para motivar a nuevas generaciones no solo a seguir informándose, sino, ¿por qué no?, también a seguir escribiéndola ahora con la pluma de ustedes. Muchas gracias. Y voy a presentar a la doctora Valentina Burro. Ella es doctora en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso de Chile y licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso de Chile.
Es además miembro del claustro del doctorado en estudios americanos y académica del Instituto de Estudios Avanzados de los Artes. Le ofrecemos la palabra. Bien, muchas gracias. Es complicado estar con lentes que se empañan, mascarillas y micrófonos, así que si empiezo a cometer algunos errores de este tipo, les pido la excusa. De hecho, con los lentes miro y los veo borrosos, entonces también es complicado porque me gusta mirarlos al hablar, pero bueno, no sé qué hacer. Yo me lo saqué, por eso Sí, dije. sí. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Ana, que está aquí presente de manera virtual. La verdad me encantó que Rolando, el director, pueda haber acudido. Hace momento no recordaba que habías estado tú también. Y justamente Ana tenía un impulso de largo aliento y ese impulso hace que esto sea un acontecimiento que tiene un carácter que a mí me parece que es bastante importante. Y por eso quería también agradecer en primer lugar, y es como el primer punto que quiero referir sobre el libro, que es como rescatar y revalorar esta idea de tener esta obra que se puedan llamar actas con respecto a una jornada. Nosotros hoy día, los investigadores que pasamos pendientes de ganar proyectos, de concursos, de Fondesit, y nos dan puntos por todo lo que hacemos. Entonces, esto, por ejemplo, tiene poquito punto. Entonces, también escribir en un libro eso tiene poquito punto. Entonces, como que a mí me parece que es muy necesario decir aquí el valor que tiene una jornada como esta, porque a mí me parece que sobre todo ahora que estamos volviendo a la presencialidad, uno de los roles fundamentales de la universidad, de esta nuestra universidad, es fortalecer los encuentros. Y fortalecer los encuentros significa que el conocimiento es algo que se comparte ahora entre nosotros. Eso significa encontrarse. Entonces, el hacer unas jornadas que tengan varios eventos significa que hay una temática como tal, como describió muy bien Rolando, que desde distintos enfoques, pero siempre teniendo en cuenta el mundo clásico y siempre teniendo en cuenta la interdisciplinariedad, nosotros nos cruzamos en eso, y el conocimiento se hace algo compartido y algo que es colectivo, no algo necesariamente que venga alguien que sabe hablarle a aquellos que no saben. El rol de la universidad, me parece, y esto rescata ese sentido de la universidad, consiste, y hoy día más que nunca, en fortalecer lo que es la comunidad universitaria. Es decir, este encuentro, por eso me encantó que hayan habido estudiantes, haberme encontrado con Pedro, que no lo veía hace tiempo, y además también son de, ¿cómo se llama? Pueblos indígenas del curso de pueblos indígenas, y además también me parece que desde, tratando de cruzar la temática del mundo clásico, porque uno podría pensar que es antagónico, es decir, el mundo clásico sería como el colonial, digamos, y los pueblos indígenas, los colonizados. Pero yo creo que, y me parece que es la mirada que han tenido estas jornadas, lo que he alcanzado a estar presencialmente y a leer este libro, se puede leer en la mayoría de los textos un sentido de relación intercultural con el mundo antiguo. Porque la relación intercultural tiene que ver con un modo de relacionarse con una cultura que es otra, con un mundo que es otra. Y en este sentido es una relación con el mundo clásico que es otro mundo en términos temporales también. Entonces es una relación, como decías tú, de este mundo nuestro presente que está puesto en relación con nuestra cultura. Y en segundo lugar, que lo pone Ana en la introducción del libro, es también rescatar el valor de lo que tiene que ver con la oralidad. Es decir, este encuentro es un encuentro en donde
luego se pone en un texto, pero es un encuentro que en primer lugar es un encuentro a partir de la oralidad. Por eso me parece que bueno que pudimos hacerlo presencial, porque podemos recrear este sentido en la oralidad que no puede estar solamente en una comunión de textos escritos. Bueno, ya lo dijo mi antecesor, el texto tiene 9 artículos, está dividido en 4 temas: mujeres, estética, cuerpo, canon y Roma en las visualidades contemporáneas y antiguas. Más que hacer una especie de resumen, lo que yo quiero hacer es proponerles una hipótesis, y que justo Rolando lo dijo, porque dijo que había una especie de enfoque hermenéutico en lo que era el transcurso de esta jornada. Entonces yo quería aventurar una hipótesis hermenéutica con respecto a los textos. Entonces, en primer lugar, a contarles un poco, yo hago clase de epistemología, entonces contarles un poco que la hermenéutica es una disciplina que nace justamente a partir del problema de la traducción. Hay un autor que vamos a leer una cita al final, que se llama Schleiermacher, y que era un teólogo. Entonces el problema de la hermenéutica, el problema de cómo interpretamos algo, como que surge al principio con la pelea con el texto bíblico, digamos, y cómo, hasta dónde puede llegar la interpretación de la palabra dictada por Dios, digamos, hasta dónde puedo estirar ese elástico. Ese es el primer problema hermenéutico, y lo que va a consistir cualquier interpretación es que yo voy a hacer una lectura de algo otro, pero desde mi situación concreta. La hermenéutica, por definición, no es una lectura que pretende ser una traslación literal, por ejemplo, en este caso del mundo clásico, sino que lo que va a pretender, y lo dijo, yo creo que de alguna manera lo dijiste tú también, lo que va a pretender es hacer una mirada desde nuestra situación, desde nuestro mundo presente, hacia el mundo clásico. Entonces esa es un poco la hipótesis, y en ese sentido voy a hacer una mención mínima de aquellos temas que me parecen que no podrían haberse dicho antes. Hay una frase que voy a terminar leyendo la cita concreta, pero la voy a adelantar ahora. Hay una frase que es como una de las sentencias de la hermenéutica, que dice: interpretar es comprender a Platón mejor de lo que se comprendió él mismo. Entonces, cuando me tocó hacer la clase de esto, habían algunos historiadores que saltaban porque decía procesos antihistóricos. Es cómo uno va a entender mejor a Platón que él mismo. Significa comprenderlo mejor porque lo estamos comprendiendo desde nuestro presente. La lectura que voy a hacer va a tratar de buscar algunos temas que a mi modo de ver no habrían podido ser enunciados hace unas pocas décadas atrás. Temáticas como las que nombraste tú, varias vamos a tocarnos, son temáticas que tienen vigencia en el presente, y en ese sentido uno logra traer ese mundo antiguo a nuestra situación, y lo actualiza, lo revitaliza. Entonces, interpretación del texto en sentido de leer un tiempo desde nuestra situación. Por ejemplo, el texto de Elsa Rodríguez se concentrará en el deseo de la mujer. Es un tema que hace unas pocas décadas no podría haber sido propiamente un tema para leer el mundo clásico. En este caso de Helena, en la tragedia Eurípides. Un deseo por hacerse menos hermosa, de modo tal que borre los malos recuerdos para que los mejores persistan. Deseo que se va a cristalizar en una duplicación de ella misma, y que actúa como un desdoblamiento y que hace desplegarse a la protagonista desde un rol más pasivo hacia uno mucho más activo, incluso, dice Elsa, peligroso, como lo indica la autora. La lectura del deseo de Helena en la tragedia de Eurípides será reforzada además con una lectura actual de una obra que se llama Antitragedia, de fines de los 90 en España, donde Helena va a aparecer justamente como un marco de la obra.
como dice ella, como una encarnación desencarnada de la falta de objeto de deseo en estado puro. Emiliano Buis, por otra parte, se va a detener en una aparente inconsistencia entre discurso e imagen encontrada en el Museo de la Acrópolis, donde figura un texto con el decreto de la Asamblea Ateniense, con una figura de las diosas Atena y Hera estrechándose las manos. El análisis del autor va a realizar una lectura de la iconografía literalmente como una performance jurídica. Creo que hace un poco años no se habría podido hacer una tesis así, una performance jurídica eficiente. La presentación de Paulo Donoso también recae en el análisis e interpretación de una obra material, el grupo escultórico, que también se referían antes, de los tiranicidios del 447 a.C., desde la perspectiva de la stasis, término que puede significar guerra civil, revolución o discordia. La obra es la visualización de una tensión que el autor llama que es erótica y política entre Harmodio y Aristogitón, me cuesta nombrarlo, donde se traducen los valores de la masculinidad y el coraje y la ira ante una afrenta. La presentación de Patricia de Andrea se centrará en el fenómeno de la repugnancia, también fue nombrada antes, corporal y moral, para el análisis del abandono de Filócrates por Odiseo y Atridas. Aquí la autora comienza el texto con una cita nada más ni nada menos que Julia Kristeva, que ya revela el ángulo de análisis, desde una perspectiva feminista respecto a aquello que es excluido, que es lo que se puede llamar lo abyecto. La repugnancia o el asco constituyen aquella emoción, sensación que literalmente hace que el cuerpo expulse a otro no deseado fuera de sí. Involuntaria e incontrolable, la repugnancia es el límite más radical que podemos poner a ese otro no deseado. Cuando decimos, deben haber tenido la experiencia alguna vez, ojalá que no muchas, me das asco, no hay más argumentos. Si uno le dice a otro, me das asco, y ya se acabó. No hay nada más que hacer que la expulsión. Todo lo que debe ser evitado, separado y hasta eliminado, lo peligroso, inmoral y hasta obsceno, entra en la demarcación de lo hediondo y asqueroso, dice el autor, esa es una cita. Patricio Geria realizará una reflexión respecto a la tríada conocimiento, mímesis, educación desde la perspectiva divergente, con respecto a Platón, de Diógenes respecto al canon platónico. La mímesis de Diógenes será práctica y corporal, que retroalimenta y refuerza las actitudes cognitivas y emocionales, en donde el cuerpo no haría de traductor de la idea, sino que literalmente agencia conocimientos y emociones. Gustavo Cataldo se detendrá en ese amor alemán del siglo XVII por la cultura griega, una especie de amor obsesivo, digamos, cristalizado en lo que sería su culminación a través de la obra de Hegel, que establece una jerarquía de modos y disciplinas de arte desde el criterio de la idealización, que como sabemos constituye la progresiva superación del propio espíritu. Esta progresiva idealización determinará tanto las formas de lo bello artístico como el sistema de las artes en general. El arte mismo consistiría, según Hegel, en diferenciarse tanto respecto a la mera percepción sensible como de la pura teoría. O en palabras del autor, el arte espiritualiza lo sensible y sensibiliza lo espiritual. El arte es la manifestación de la libertad humana en el seno de lo sensible. Dentro de eso será la jovialidad, que es lo que lleva el título del texto, el rasgo característico de la escultura, como el ideal del arte clásico. Una serena alegría, capaz de recogerse y reposar en sí misma. Una ausencia de dolor y desgarro, y sobre todo una fidelidad a sí misma. Andrés Sáez se detendrá en la iconografía provincial de los principados de Adriano y Antonio Pío
como expresión de una nueva fase territorial y cultural en el Imperio Romano. Y Estefanía Calderón se abocará a la tradición y recepción de los clásicos en los discursos intelectuales del Chile decimonónico, especialmente en Joaquín Larraín Gandarilla, que incorpora el ideal romano de la humanidad y su especial valor para la formación de ciudadanos virtuosos. Álvaro Salazar realiza una reflexión respecto al modo en que los traductores trasladan la literatura clásica griega a otras situaciones y épocas, pasando por los inicios del pensamiento traductor en Roma hasta las traducciones modernas del mundo griego. Siguiendo la argumentación, ya voy cerrando con esto, que hicimos al principio con respecto a la hermenéutica y tratando de hacer el amarre con lo que hace Álvaro Salazar respecto a la traducción, podemos decir que traducir el mundo clásico al nuestro puede tener distintos acentos, como creo que tú mostraste al distinguir los distintos tipos de textos en las tendencias, digamos. Puede poner en el centro al destinatario, por ejemplo, tal como el mundo romano tradujo al griego. Puede mantener la vigencia del mundo clásico sin evitar ni forzar aquellos nudos intraducibles de cada mundo. Pero en cada caso existe una revitalización de aquel otro mundo. Al principio hablamos de hermenéutica aludiendo a esa frase que es un poco polémica o que llama la atención, que se comprende a Platón mejor de lo que él mismo se comprendió, siguiendo esa línea y habiendo señalado brevísimamente algunos conceptos trabajados en la jornada. Podemos ver que muchas de estas lecturas, como he intentado indicar, no estarían en el horizonte de posibilidades interpretativas de hace tan solo algunas décadas, pues es necesario incorporar nuestro presente a la interpretación. Lo primero que suele aparecer cuando pensamos en aquel mundo clásico es esa distancia con este mundo actual. La hermenéutica consiste en el valor de esa distancia, en donde mientras más lejana y distinta sea una cultura, más puede enriquecer nuestra actualidad. Muchas gracias. Agradecemos a la presente y se les invito a ver, bueno, les voy a mostrar en realidad, la página de la universidad, donde se encuentra, bueno, la web del departamento en realidad, donde se puede buscar el libro visualmente. Igualmente está para descargar. De hecho, bajo la foto de Juan Ver dice alguien aquí. Así que les invitamos a que lo revisen. De todos modos, yo a los alumnos lo mandé, los puedo ver a las profesoras. Se les recuerda, bueno, que la descarga es libre, gratuita, por favor compártanla, la idea es la discusión. Les recordamos también que esta es una instancia que busca fomentar la reflexión en torno a los clásicos y el cómo inciden en nuestra historia, sin pensarlos simplemente como una herencia. Por ende, es un espacio abierto de crítica y cuestionamiento, de propulsión de propuestas interdisciplinarias y del fomento de ideas novedosas en torno a las diversas apropiaciones que se han observado. Se recuerda, y a propósito de las visualidades y representaciones que convocan el libro, que la academia aún tiene una deuda con las mujeres, primero como sujetos históricos y luego como partícipes de esa misma academia. Por lo mismo, en este lanzamiento se quiso invitar a dos grandes mujeres que representan nuestra inspiración e invitar e ir rompiendo las estructuras tradicionales de abordar el saber. Se agradece a estas mujeres por su participación, así como el apoyo del Departamento de Historia, la asistencia de los colegas y estudiantes. Con esto damos término a la presentación del libro. Soy libre para retirarse.